Señor les bendiga. Ya sentía que agarraba fuego en la casa. Fuego Pentecostés. Dios nos ha bendecido una vez más, un día lunes más que nos ha permitido comenzar esta semana, nos ha guardado, salimos a nuestras labores, regresamos con bien y todo esto es por la voluntad del Señor, ya que Él conoce nuestros corazones y sabe cuál es nuestra intención, sabe cuál es el anhelo y el deseo que nosotros tenemos de reunirnos cada lunes para poder compartir la palabra del Señor y poner en práctica lo que se ha ido perdiendo a lo largo de los años, como vamos a aprender en esta noche. Tenemos, hay cosas las cuales nosotros hemos crecido con diferentes tradiciones, las cuales nos dejan muchos recuerdos y muchas de las tradiciones que practicamos anteriormente era por la ignorancia, el desconocimiento que teníamos sobre lo que era la iglesia, sobre lo que era el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de poder cantarle, adorarle en espíritu y en verdad. Habiendo orado por la palabra ya, vamos a ir al Salmo 143 y vamos a leer un versículo para poder en esta noche comenzar a aprender de la palabra del Señor y saber el tema que traigo en esta noche es cómo hacer la voluntad de Dios. Hay algo que debemos de hacer primeramente y eso lo vamos a encontrar en el Salmo 143, versículo 10. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Pueden tomar asiento y le hemos pedido al Señor que nos dé la guianza ya y esperamos en el Señor que Él se glorifique en mi vida para poder interpretar su palabra correctamente y que se glorifique en sus vidas, que la puedan recibir y puedan retenerla y ponerla en práctica, porque muchas veces nos comportamos como oidores olvidadizos, pero con la ayuda del Señor todo nos es posible. De manera que nosotros muchas veces no sabemos cómo hacer la voluntad de Dios, pero como decía en este versículo que hemos leído, encontramos la clave. Primeramente, sabemos lo que dice Santiago, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y Él le dará, dice, a cualquiera que se la pida, Él se la dará y abundantemente. Y una de las cosas que leíamos en el Salmo que tomamos es lo que dice que el principio de la sabiduría, lo mismo que encontramos en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si nosotros le pedimos al Señor que nos guíe, que nos muestre cómo debemos de caminar, cómo debemos de andar, sabemos de que nosotros esa sabiduría la obtendremos, porque el Señor será quien ponga ese temor en nuestra vida para que nosotros podamos siempre caminar rectamente, sabiendo de que hay un Dios soberano en los cielos, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente que está en todo lugar. Entonces, una de las cosas que debemos de saber, lo que mencioné al principio, y es algo que se ha ido perdiendo a través de los años, se ha ido perdiendo poco a poco. Con el correr de los años nosotros hemos ido viendo cómo familias anteriormente, nosotros ignorábamos esto, las familias cristianas, por qué las familias cristianas se reunían, compartían los alimentos, compartían la palabra del Señor, oraban y eran personas diferentes, pero tal vez nunca le prestamos atención porque vivíamos en la condición que menciona Efesios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios por medio de Jesucristo nos ha dado vida y ahora podemos ver y podemos reconocer cuál es la situación que se está viviendo, perdiendo las costumbres, ¿verdad? Cristianas, hablando de las costumbres cristianas, no las costumbres del mundo, porque el mundo, como decía, solamente son tradiciones. Ahora, nosotros sabemos, yo tengo muy buenos recuerdos, compartía con mi hermano este día, que en 1981, si no me equivoco, tengo un muy bonito recuerdo que es de parte de mi padre,
con el primer instrumento que él tuvo de transporte, que fue una bicicleta. En ese tiempo yo tenía aproximadamente unos 5 a 6 años. Recuerdo yo de que en la madrugada me desperté y con ganas, ¿verdad?, de ir al baño. Los baños, sabemos de que en El Salvador en ese tiempo, ahora tienen baños lavables, pero en ese tiempo era una fosa que se hacía y teníamos que salir afuera. Recuerdo que en el frente de la casa habían aproximadamente unas 6 gradas, pero recuerdo haberme despertado a las 3 de la mañana y pues lo primero que el niño hace es molestar a su mamá. Mi mamá le dijo a mi papá llevarlo afuera y él me tomó, me sentó en su bicicleta y me bajó por aquella grada en la bicicleta, me llevó afuera y me trajo para adentro nuevamente. Entonces, si vemos, estoy mencionando la edad, aproximadamente 5 a 6 años. Muchas veces los padres de familia dicen, están muy pequeños mis hijos para enseñarles cosas, piensan de que no van a recordar, pero yo pienso, y lo he vivido, por experiencia lo digo, que la familia, los padres de familia desperdician la mejor temporada con sus hijos, el mejor tiempo que es la niñez antes de que lleguen a los 10 años, porque ellos pueden guardar en su corazón y es el momento perfecto para poder introducirles la palabra del Señor e instruirlos en la palabra del Señor, lo cual es nuestra responsabilidad para que esto que se ha ido perdiendo en el correr de los años se pueda volver a vivir al menos dentro de los hogares, ¿verdad?, cristianos. Y esto es lo hermoso que sucede cuando se pone en práctica la palabra del Señor. Lo hermoso que sucede es ver a todas las familias entrar a los templos del Señor todos juntos, comenzando desde los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, que ninguno se queda en casa. Eso es lo bonito y dice Salmos capítulo 100, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Eso es una de las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta, que es la voluntad del Señor. Que todos nos presentemos delante de sus atrios, con ofrendas de alabanza, dice, que entremos por sus puertas con acción de gracia. Y como mencionaba nuestra hermana, muchas veces agradecemos al Señor por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros, lo que nos ha proveído, pero olvidamos dar gracias a nuestro Dios y honrarle por lo que verdaderamente Él es. Un Dios soberano, un Dios eterno, un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso. Otra de las cosas que no se practica hoy en los hogares, aún en los hogares cristianos, no se está practicando, pero es algo que debería hacerse y es una con urgencia, es el orar juntos en casa. Orar juntos en casa y no solamente orar por los alimentos a la hora de consumir los alimentos, sino entrar en esos aposentos y asimismo también leer lo que es la palabra del Señor para poder ser edificados, poder ser alimentados espiritualmente. El primer ministerio que nosotros tenemos es el hogar. Por eso todo debe de comenzar en el hogar. Cada familia debería de ser como una pequeña iglesia dentro de su hogar y fuera del hogar. Pero lo importante, por lo cual digo que debe de ser siempre como una pequeña iglesia, es porque la instrucción debe de empezar en casa. Los padres deben instruir a sus hijos como la Biblia manda, que instruyan a sus hijos, ¿verdad?, a una temprana edad, para así en su vejez ellos no se apartarán de los caminos del Señor. Y eso que debería de ser, ¿verdad?, una pequeña iglesia, también va a ayudar a que un día todos puedan asistir a congregarse como lo que Dios manda. Dios pide de que nosotros no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. De manera que ninguno, como mencioné, se debe de quedar en casa. Todos deberíamos asistir, ¿verdad?, a los atrios del Señor con cánticos, con alabanzas, con acciones de gracia. Y de esa manera cada uno estaría honrando al Señor como es debido. Porque debemos de darle toda honra y gloria a nuestro Dios como Él se lo merece.
Salmo capítulo 96, en el versículo 7 dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Veamos ese salmo, Salmo capítulo 96. Salmo capítulo 96, el versículo 7. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Es algo que el Señor nos está demandando por medio de su palabra y a lo cual nosotros debemos de acudir, debemos de honrarle todos con alabanzas, dice, y ofrendas. Nunca debemos de olvidar esto, que el Señor bendice, ¿verdad? Y el Señor siempre está recordando nuestras ofrendas, no solamente hablando, muchos piensan, ¿verdad?, en la ofrenda económica, en aquel dólar que tal vez van a dar en la iglesia. El Señor no está tanto pensando, ¿verdad?, ni está esperando ese tipo de limosnas, como le llaman los católicos. Debemos de llegar con un corazón contrito y humillado y agradecido a traerle esas ofrendas de alabanza a nuestro Dios. Pero hay algo que nosotros nunca debemos de olvidar y es que Dios también ama al dador alegre. Según, ¿verdad?, nosotros debemos de tomar en cuenta lo que la palabra del Señor nos enseña. Muchos creen que es una obligación, muchos creen que es una imposición, pero la palabra del Señor dice en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y eso es lo que nosotros debemos de tener siempre en mente. El amor de Dios es incondicional, pero el amor de Dios también se muestra en nuestras vidas. Nosotros recibimos bendiciones, bendiciones que muchas veces las desperdiciamos. Recibimos bendiciones económicas y aún así tenemos aquella pesadez de traer esas ofrendas a los templos de congregación. Debemos siempre meditar en eso. Nunca debemos de acercarnos con un corazón triste, como decía, porque vamos a soltar un pedazo de papel hablando del dólar. Es algo material, algo que va a quedar en este mundo. Pero si nosotros lo hacemos con gozo y alegría, ofrendamos, diezmamos en la iglesia, pero sobre todo, debe de haber una alabanza en nuestro corazón, debe de haber gozo y alegría. No debemos de hacerlo, dice, ¿verdad?, con tristeza ni por necesidad, porque Dios nos ama cuando nosotros ofrendamos alegremente, especialmente, como repito, cuando traemos esas ofrendas de alabanza delante de su presencia. Debemos de estar siempre contentos, alegres, gozosos, pensando en las palabras que el apóstol Pablo dejó escritas cuando escribió a los filipenses en el capítulo 4, versículo 4, donde les dice, regocijaos, regocijaos siempre en el Señor. Y una vez más digo, regocijaos. Así debemos de comportarnos nosotros, siempre alegres. Regocijémonos cada uno de nosotros en la hermosura de la santidad de nuestro Dios, como lo dice acá el Salmo que hemos leído, el Salmo 96. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Siempre debemos de estar contentos, alegres. Y una del gozo y la alegría que debemos de sentir es que el Señor haya puesto en nuestros corazones el querer buscar de su presencia, el anhelar hacer su voluntad, el anhelar pedirle a Él que nos guíe por medio de su palabra. Hagámoslo siempre nosotros, siempre acerquémoslos con gozo y alegría. Esa es la voluntad del Señor y como leíamos en el Salmo 143, el versículo que tomamos en Salmo 143, que decía, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Debemos siempre pedir la dirección de Dios, que Dios nos guíe, que Dios nos guíe. Salmo 143 en el versículo 10.
la petición que nosotros siempre debemos de tener: enséñame a hacer tu voluntad. Por eso es que el tema que traía es cómo hacer la voluntad de Dios. No la vamos a hacer por nosotros mismos. El Señor ha dicho que apartados de Él nada podemos hacer. El Señor en repetidas ocasiones nos menciona a través de la Biblia: Él es el pan de vida, Él es el alimento, Él es el agua de vida, Él es quien nos sostiene, Él es nuestra vida espiritual. Debemos de tomar siempre esas palabras y meditar siempre en ellas, pensar en esas palabras para que nosotros podamos hacer eso y acercarnos, ¿verdad? Siempre con vestiduras blancas delante de su presencia, como lo establece Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Lo que significa que debemos de soportarnos unos a otros, como lo dice el versículo 13 del mismo capítulo. Perdonarnos unos a otros. Debemos de aplicar la paciencia. La vestidura que nosotros vamos a llevar no es la vestidura que presentamos. Claro que cuando venimos, ¿verdad?, a la iglesia, cuando nos presentamos a la iglesia, es necesario que nosotros nos presentemos con una vestidura como escogidos del Señor. Como escogidos, no precisamente tienen que ser blancas. Cuando habla de vestiduras blancas, habla y describe acá cómo es que nosotros debemos de vestirnos. Que debemos de tener siempre esa entrañable misericordia, que debemos de vestirnos, ¿verdad?, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y es bonito vestirse, es bonito, se siente uno que el cambio que Dios le ha dado de vida verdaderamente se está mostrando no solamente en lo interno, sino en lo externo. Porque hay muchos que creen en la palabra del Señor, son creyentes, pero se niegan. Ellos quieren andar cómodos, ellos quieren vestirse como quieren, ellos de una o de otra forma se están negando a representar aquello que el Señor ha hecho en sus vidas y se conforman con solo sentir dentro de ellos algo que Dios sí lo puede ver, pero no es necesario que nosotros seamos testimonio delante de los hombres que Dios verdaderamente ha hecho un cambio en nuestra vida. Y una forma en la cual nosotros vamos a mostrar ese cambio es en aquel cambio que nosotros vamos a mostrar tanto en nuestro caminar, en nuestro vestir, en nuestro diario vivir, en nuestras costumbres. Todo debemos demostrarlo para testimonio delante de los hombres. Porque eso es lo que refleja los frutos del Espíritu. Si nosotros nos sentimos alegres, gozosos, vamos a presentarnos delante del Señor en una forma en la cual el Señor definitivamente se va a agradar. No debemos de fingir presentarnos delante del Señor en un templo o en cualquier lugar con un vestuario solamente externo. Dice que debemos siempre vestirnos, ¿verdad?, con esa vestidura blanca, lo cual ha descrito. Primeramente, practicar lo que son los frutos del Espíritu. Nosotros hemos sido escogidos para ser parte de la iglesia. Para ser parte de la iglesia, pero no solo eso, sino hemos sido escogidos para predicar el Evangelio. Y muchas veces el Evangelio lo vamos a predicar con nuestro testimonio. Muchas veces no vamos a poder entrar en una conversación con una persona, pero basta que nosotros nos presentemos en una forma en la cual el Señor va a mostrar esa transformación que ha hecho en nuestra vida, y de esa forma estaremos hablando a aquellos que nos ven diariamente. Nuestro llamado comienza, como mencioné, en el hogar. En el hogar comienza porque el juicio debe de comenzar por el hogar. La instrucción, el primer ministerio es en el hogar. Por eso el llamado debemos de comenzar a ejercerlo dentro del hogar. Educar a nuestros hijos, educar a nuestros nietos, especialmente hablando del camino del cristianismo, el camino del evangelio, el camino de la salvación. Muchas veces nosotros creemos que en nuestro corazón está el deseo de cumplir la voluntad de Dios, pero muchas veces nos negamos rotundamente a obedecer su palabra. Decimos que estamos obedeciendo al Señor porque nos congregamos. Decimos que estamos
obedeciendo al Señor porque si servimos en un ministerio, servimos en un privilegio, pero cuando viene aquello que el Señor demanda de nuestra vida, nos negamos y nos negamos rotundamente a lo que es la obediencia. Nos empeñamos a que el Señor haga con nosotros como nosotros queremos y cuando nosotros queremos. No aprendemos a tener la paciencia que debemos de tener, esperar en el Señor y que su voluntad sea cumplida en nuestra vida. Nosotros queremos siempre adelantarnos a hacer nuestra voluntad y después la voluntad de Dios. Las cosas no funcionan así. Y lo que nosotros debemos de pensar es que ya sea que nosotros lo hagamos en la ignorancia o no, constantemente queremos hacer caso omiso a lo que es verdad, los mandamientos de Dios, a lo que Dios nos manda. Él nos habla por medio de su palabra. Y si la respuesta, nosotros muchas veces nos presentamos delante de Dios y hacemos peticiones, pero no analizamos, no hacemos un autoanálisis en nuestra vida, cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra comunión con nuestro Dios. Y si la respuesta que Dios nos da a nuestras peticiones es negativa o es un no, generalmente nosotros nos negamos a aceptarla. Dios abre puertas cuando nosotros necesitamos, pero esas puertas donde Él quiere que pasemos. Y Él cierra esas puertas donde Él no quiere que pasemos. Pero muchas veces nosotros buscamos a cumplir nuestros caprichos, haciendo nuestra voluntad, como dije al principio, y dejando la voluntad del Señor para después. A menudo el Señor nos pide cosas que muchas veces nos resultan difíciles, y una de ellas es sacrificar un poquito de tiempo. Un poquito de tiempo que no es nuestro tiempo, porque el tiempo le pertenece a Dios. El mundo se niega a dedicar un poquito de tiempo para el Señor. Y lo hace porque piensa que eso los va a limitar de su libertad, los va a limitar de todo aquello que ellos quieren hacer. Y el resultado es que eso no nos permite o no nos permite ver que los mandamientos de Dios son la clave para que nosotros podamos cumplir su voluntad. Porque la voluntad de Dios es que nosotros obedezcamos a sus mandamientos. La voluntad divina de Dios se verá cumplida en nuestras vidas cuando nosotros prestemos atención a lo que Él nos manda. La mejor opción que el mundo toma comúnmente es siempre dejar de lado lo que es la palabra del Señor. Dejar de lado los mandamientos de Dios, dejar de lado lo que Dios manda en nuestra vida, que nosotros hagamos. Nosotros como cristianos debemos de saber que nos es necesario entender que con solo el hecho de pasar por alto los mandamientos de Dios, eso no significa de que Dios se haya hecho, como dicen, de la vista gorda o que los haya olvidado, o el hecho de que nosotros ignoremos los mandamientos de Dios no significa de que esos mandamientos hayan desaparecido. Algo que debemos de tener presente es que cualquier cosa que nosotros hagamos en este mundo es pura vanidad, pérdida de tiempo, pérdida de nuestra vida, de la vida que Dios nos ha dado. Y la palabra nos enseña que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que nosotros buscamos, eso es lo que anhelamos, vivir eternamente, por lo cual nosotros debemos de buscar siempre hacer lo que es la voluntad del Señor. Enséñame, dice el versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuál es la petición que nosotros tenemos delante de Dios? ¿Cuáles son las peticiones que ponemos delante de Él? Olvidándonos de lo que dice acá, de la petición que hacía el salmista David. El salmista David pedía que le enseñara a hacer su voluntad. Nosotros pedimos
muchas veces sin sabiduría y no recibimos. Como dice la palabra, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para gastar en vuestros deleites. Nosotros debemos de pedirle al Señor siempre con convicción que sea Él quien nos guíe por el camino, que sea Él quien ilumine nuestro camino. La palabra nos enseña que es lámpara a nuestros pies su palabra y es lumbrera en nuestro camino. Siempre debemos de tomar en cuenta lo que es la palabra del Señor para poder guiarnos, porque Dios nunca nos va a demandar a nosotros de que nosotros entendamos su voluntad. Nunca nos va a hacer una demanda el Señor de algo que no es necesario, pero sí hay algo que Él nos demanda, y es que obedezcamos a su palabra. Obedeciendo a su palabra, vamos a estar haciendo lo que es la voluntad del Señor. Y por muy difícil, por muy extraño que nos parezca el camino, debemos de saber de que el Señor en su omnisciencia sabe el futuro, conoce el futuro y sabe en qué camino estamos caminando y sabe a dónde Él nos quiere llevar. Por muy extraña que nos parezca la senda del Señor, debemos de obedecer a su palabra. Porque nosotros debemos de saber, el Señor no nos pone carga que nosotros no podamos llevar. Dios nunca nos pediría que cumplamos algo a menos que Él vea lo importante que puede ser para nuestras vidas. O sea, estamos hablando de algo que requiera definitivamente una acción inmediata. De esa forma es que Dios actúa, pero Dios quiere ver frutos en nuestras vidas. Y esos frutos no vamos a poder producirnos si nosotros estamos caminando por nuestros propios medios, buscando hacer primeramente nuestra voluntad. Porque de esa manera nosotros estamos diciendo, no queremos saber nada de Dios, no queremos escuchar la palabra de Dios, no queremos recibir esos mandamientos. Y vemos acá lo que dice el salmista, después de pedirle que le enseñe a hacer su voluntad. Dice, porque tú eres mi Dios. Y eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Como mencionábamos ayer cuando compartíamos con los hermanos aquel almuerzo, recordábamos a Saúl cómo se dirigía a Samuel. Tu Dios, decía, tu Dios, tu Dios, tu Dios. Nosotros debemos de poner siempre atención a lo que es la palabra del Señor y utilizar las mismas palabras. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Hay un Dios en los cielos, un Dios soberano, al cual nosotros servimos. Ese es nuestro Dios. Y debemos siempre, siempre pedirle a Él que nos guíe. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Dios nunca va a dar un paso hacia adelante para nuestro bien mientras no vea la lucha en nuestras vidas, mientras Él no vea la lucha que nosotros llevamos por hacer su voluntad con nuestras vidas. Dios va a estar ahí, Dios siempre está ahí. Muchas veces pensamos que Dios está lejos y cuando eso pensamos es cuando más cerca está de nosotros. Porque por nuestra desobediencia, sabemos de que Él está presto y está siempre atento. Como creyentes que somos, sabemos de que Él está siempre al cuidado de nosotros, pero nunca nos va a llevar, nunca nos va a proveer las bendiciones que nosotros estamos, ¿verdad? Las bendiciones que nosotros esperamos recibir, nunca Dios las va a producir mientras no vea que nosotros mostramos ese cambio en nuestra vida y que hacemos una lucha por hacer su voluntad. Veamos Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo número 12. Dice acá,
Romanos capítulo número 12, versículo 1, habla acerca de los deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, dice, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Presentarnos delante de nuestro Dios. Presentar, dice, nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero muchas veces hacemos lo que el mundo está acostumbrado a hacer. Queremos traer delante de Dios nuestros cuerpos cuando se están entregando al pecado. Y muchas personas viven engañadas que al presentarse delante de Dios y permanecer en un pecado permanente, están agradando a Dios. Dice acá que debemos de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, dice, santo, agradable a Dios. ¿Cómo nosotros nos vamos a presentar delante de Dios? Nosotros sabemos de que la santidad es algo que nosotros vamos buscando y debemos de buscar siempre. Y solamente la vamos a encontrar si obedecemos a lo que es la palabra del Señor. Vamos a permanecer siempre en el camino de la santidad. Y de esa es la única forma que nosotros vamos a presentarnos delante de nuestro Dios, como un sacrificio vivo y agradable. Dice que no debemos de conformarnos a este siglo, sino debemos transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento que solo la palabra del Señor nos puede dar. El entendimiento que solamente vamos a llegar a obtener por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado, por medio de la sabiduría que es Cristo Jesús. De esa manera es que vamos a poder entender lo que es la palabra del Señor. De esa manera es que vamos a poder presentarnos con nuestras peticiones delante del Señor. De esa manera es que nosotros vamos a llegar a conocer lo que dice acá en el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos. Vamos a conocer lo que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cada vez que nosotros rehusamos a escuchar la palabra del Señor, cada vez que nosotros rehusamos a hacer lo que es la voluntad del Señor, debemos de volvernos al último capítulo y al último versículo que hemos leído y debemos siempre buscar a hacer lo que Dios nos manda, aunque nosotros no le encontremos sentido a lo que Dios nos está demandando. Debemos siempre buscar hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que siempre dependamos de Él, porque Él es nuestro Dios, como dice acá. Debemos de decirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De esa es la forma que nosotros vamos a lograr cumplirla. Pidiéndole al Señor que nos guíe. Porque de otra forma vamos a estar viviendo engañados, creyendo de que estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando realmente estamos cavando nuestra propia tumba, actuando por nuestros propios medios y haciendo nuestra propia voluntad antes que la voluntad de Dios. Pidámosle siempre al Señor, como lo hizo el salmista, que nos enseñe a hacer su voluntad. Padre,